Imagina que pudieras devolver todo ese dolor sin gritar, sin rebajarte, sin buscar venganza, sin permitir que tu corazón se envenene con el mismo veneno que intentaron derramar sobre ti. Porque ahí radica la diferencia entre quien reacciona desde la herida y quien actúa desde la fortaleza, y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando decides no responder como esperan, cuando te plantas con calma y dejas que tu silencio sea tu escudo, el otro se encoge, se hace pequeño, incapaz de sostener la mirada, porque descubre que no tiene poder real sobre ti, que no puede arrastrarte a su terreno, y eso es devastador, porque la verdadera victoria no está en la revancha, sino en el contraste, en demostrar que tu dignidad pesa más que cualquier herida, que tu calma es más fuerte que cualquier provocación, que tu silencio es más ruidoso que 1000 gritos, y entonces todo se invierte, porque mientras el otro se consume en su propio ruido, tú permaneces dueño de ti mismo, intacto, libre, y esa libertad es lo que más destruye a quien quería dominarte. Por eso antes de empezar, detente un instante, haz un compromiso contigo mismo y declara en tu interior, o incluso escríbelo como símbolo, elijo mi dignidad siempre, porque ese acto, aunque parezca pequeño, es el primer paso hacia la mejor versión de ti, hacia el ser humano que no se deja arrastrar por impulsos, sino que gobierna su propio mundo interior, y cuando comprendes esto, el juego cambia por completo, porque dominar tu respuesta es ganar el control, es arrancarle las llaves de tu mente al provocador, es hacerle entender que jamás podrá decidir cómo te sientes, porque esa decisión siempre será tuya, y entonces, aunque intenten alterarte, aunque lancen palabras como flechas, aunque inventen injusticias para ver si te desgastas, descubren que no importa lo que digan o hagan, tú permaneces sereno, firme, intacto, y ahí es donde se rompe la manipulación, porque Epicteto lo enseñaba con claridad. No es lo que sucede lo que importa, sino cómo eliges responder, y ahí está la clave, en que la vida siempre pondrá delante dolor, ofensa e injusticia, pero nada de eso depende de ti. Lo único que depende de ti es tu reacción, y en esa reacción está tu fuerza, tu dignidad, tu victoria, porque no consiste en detener lo que los demás hacen, sino en decidir lo que tú vas a sentir y hacer frente a ello. Y ese dominio personal es el arma más poderosa que existe, porque convierte cada provocación en una oportunidad de demostrar tu fortaleza, como cuando alguien lanza palabras hirientes esperando verte desmoronado y tú, en lugar de explotar, eliges el silencio o la calma, y entonces la batalla termina antes de empezar, porque el otro comprende que no puede arrastrarte a su nivel, que no puede controlarte, que no puede manipularte, y lo más interesante es que ese control no significa tragarte todo en silencio como si acumularas veneno, no, significa aprender a usar la respiración, la pausa. La observación significa detenerte un segundo, respirar profundo y elegir conscientemente no ser esclavo de tus impulsos, porque ese segundo es poder puro, es libertad, es victoria, y cuando lo aplicas, cuando usas el silencio como respuesta, la otra persona no sabe qué hacer, esperaba gritos, esperaba lágrimas, esperaba desesperación, pero se encuentra con alguien sereno, con alguien fuerte, con alguien que no reacciona como esperaba, y ese contraste es devastador porque revela lo más doloroso, que no puede tocarte, que no puede entrar en tu mundo, que no tiene control, y lo más transformador es que cada vez que eliges serenidad sobre impulso, entrenas tu mente, fortaleces tu carácter, te conviertes en alguien imperturbable, y eso en un mundo lleno de provocaciones es un privilegio inmenso, porque vivimos rodeados de estímulos que podrían sacarnos de quicio, el tráfico, la indiferencia de alguien, los comentarios malintencionados, las injusticias. Pero si reaccionaras con ira a todo, vivirías desgastado, siendo juguete de lo externo. En cambio, si dominas tu reacción, nada tiene poder sobre tu paz, y esa es la libertad más grande, porque no dependes del caos que te rodea, sino de la calma que construyes dentro de ti, y ahí llegamos al punto esencial del estoicismo, lo externo no lo decides tú, pero tu respuesta sí, y en esa respuesta se juega tu grandeza, porque cuando entiendes que quien buscaba verte derrotado se encuentra con alguien que no solo no cayó, sino que se fortaleció, entonces no eres manipulable, eres inalcanzable, y esa es la victoria más grande, no vencer al otro, sino vencerte a ti mismo, gobernarte, dominarte,
Porque el verdadero poder no es controlar a los demás, sino controlarte a ti mismo, y esa es la lección que atraviesa cada ejemplo. El silencio de tu ausencia, la indiferencia que hiere más que la venganza, el autocontrol como músculo que entrenas, la dignidad como escudo que nunca se oxida, porque cada una de estas herramientas muestra que la revancha nunca fue la solución, que el ruido nunca tuvo fuerza, que lo más devastador es que el otro descubra que nunca pudo contigo, y entonces todo se ilumina, porque comprendes que tu progreso personal es la derrota de tu enemigo, que tu crecimiento es la humillación silenciosa. Para quien apostaba por tu caída, porque mientras ellos se quedan atrapados en su rencor, tú floreces, avanzas, creces, y esa es la venganza más elegante, mostrar con tu vida que nadie pudo detenerte, y aún más, que el desprecio y el olvido son golpes devastadores, porque el odio todavía conecta, pero el olvido rompe cadenas, y nada destruye más a quien buscó dañarte que saberse inexistente en tu historia, reducido a nada, a cenizas, a irrelevancia, porque la indiferencia, el silencio y el olvido son espejos en los que el agresor se enfrenta a sí mismo, y lo único que ve es su propia debilidad reflejada, y tú, mientras tanto, te elevas, construyes, sonríes, avanzas, y ese contraste es lo que más duele, porque nada rompe tanto como ver que alguien a quien intentaste destruir florece en serenidad, en paz y en dignidad, y lo más hermoso es que esa calma interior que cultivas no solo se convierte en la venganza más grande, sino en tu liberación, porque ya no vives atado al pasado, ya no cargas con cadenas invisibles, ya no dependes del odio para sostenerte, sino que eliges vivir ligero, libre, dueño de tu mundo interior, y ese es el triunfo más profundo, demostrar que tu esencia jamás pudo ser tocada, que tu dignidad nunca se quebró, que tu silencio fue más fuerte que 1000 discusiones, y que tu paz fue más devastadora que cualquier venganza, y al final, lo único que queda es la elegancia de tu dignidad brillando sobre el ruido de los demás, porque esa dignidad es intocable, es eterna, y con ella caminas hacia adelante sin rebajarte jamás, porque la grandeza verdadera está en no caer en el barro, sino en elevarse con serenidad, en demostrar que tu vida, tu progreso, tu calma y tu silencio son la respuesta más contundente, la venganza más alta, la victoria más honorable, y que mientras otros se consumen en sus tormentas, tú floreces en tu paz, porque el tiempo, juez implacable, siempre se encarga de transformar tu silencio en el arrepentimiento de quienes intentaron dañarte, mientras tú avanzas ligero, dueño absoluto de ti mismo, intacto, libre, y ese es el triunfo que nadie puede arrebatarte jamás.